Ándale. Qué romántico anda este cabrón. Estilista romántico. Bueno, los procesos del cine en México, sobre todo el cine en México de bajo presupuesto, son procesos muy largos, ¿no? Son muy, muy distendidos. Entonces pasas por una serie de procesos eternos y con tiempos muy largos. Entonces, quizá lo primero que me acerca hacia una nueva película es como ciertos temas de los que quiere uno hablar, o sea, de hacia dónde llevar. Y yo estaba como interesado en hablar de ciertas cosas que a mí me interesan o que a mí me gustan de la mexicanidad y que siento que están entrando un poco como en desuso. Y entonces, en ese sentido, es como tratar de hablar del cine mexicano clásico, de la música romántica, de nuestra manera de resolver los conflictos mediante el alcohol, de la baja calidad de nuestro fútbol, de varias cosas que conforman cosas muy fundacionales de la identidad mexicana y que de repente algunas de esas siento que están como un poco en desuso y me preocupa como que esa sustitución no necesariamente sea como en el mejor sentido, ¿no? Estamos dejando de lado cosas que eran importantes. Y bueno, a partir de eso empiezo a trabajar sobre este personaje, que considero que este personaje es como simbólicamente posee como muchos elementos que podrían ser como metafóricos de esta problemática en particular. Entonces, ¿dónde se escucha actualmente música o dónde se sigue escuchando esa música romántica? Pues en las peluquerías sigue habiendo ese anclaje. Entonces tiene que ver con eso, porque estaba como, bueno, o sea, digamos, de ahí surge, de ahí va, y pues paralelamente quería escribir la historia de un personaje en reestructuración. O sea, ¿qué pasa cuando alguien tiene una pérdida muy grande y cómo esa pérdida grande, dónde te deja y cómo te reconstruyes a partir de una pérdida de ese tamaño, ¿no? O sea, si tu eje de vida era una persona y esa persona deja de estar, ¿dónde te deja? Y cómo tienes que retomar tu vida. Y de eso se trataba la película. O sea, de eso trataba como originalmente el arranque. Entonces, digamos, de ahí parto. Esos son esos dos puntos. Y para mí era muy importante la peluquería, porque la peluquería es como de estos pocos resquicios que quedan en el país donde el tiempo no ha pasado tanto y está un poco sostenido, ¿no? Y entonces, con ese punto ponía la casa como un elemento muy similar, que también es como este otro espacio atemporal donde va a suceder la vida del personaje, ¿no? Es muy difícil poder decir exactamente qué le cuentas a cada uno de los públicos, ¿no? Pero yo, o sea, primero hay que tener claro de hacia dónde quieres ir y luego después ver eso dónde lo colocas como a nivel público. Me parecía que retomar con este personaje ciertos gustos o ciertas aficiones podía dar como una sensación de identidad y de nostalgia a una generación. Quizá para la otra generación más joven son elementos que quedan un poco distantes quizá o de menos referencia directa. Pero pues yo estaba hablando de la crisis de finales de los 30, entonces para mí me parecía, o sea, que el personaje tiene 38 y está en ese momento en que viene este replanteamiento de muchas cosas y entonces pues evidentemente el público natural sería la gente que está pasando por esa etapa o que está cerca de esa etapa en la que se cuestiona mucho su función en la vida, ¿no? A lo mejor a la gente más joven le queda un poco más lejana, pero bueno, si se logra identificar con la experiencia humana del peluquero, puede estar cercana, nomás que es una cosa que no es fácil calcular.
Que me parece o sea, una de las cosas que tiene México que es muy particular es que es muy atemporal en general. Conforme tú, en la exploración de cine, que pasa mucho, que uno está buscando un cierto tipo de historia o estás tratando de encontrar un cierto tipo de narrativa, es muy común que de repente a partir de cierta clase social hacia abajo, México es muy atemporal. Si tú quitas el microondas de una cocina y el refrigerador nuevo, prácticamente todos los elementos y todo esto pueden ser muchas épocas a la vez. Y eso es una cosa que nosotros venimos trabajando desde antes, ¿no? Desde las películas que hemos hecho antes, donde tratamos de que sean un poco más neutras y que no estén tan ligadas a cosas de innovación y de tecnología y de eso. O sea, para tratar de centrar el drama más en lo humano que en el global, ¿no? En ese sentido, la idea de simplemente de quitarle el celular a un personaje contemporáneo le da una cosa de anacronismo, pero lo va a forzar a una convivencia en otro nivel, que a mí eso era lo que me interesaba. Entonces simplemente quitándole el celular, que ahorita parecería impensable un personaje sin celular, pero si es un personaje que se la pasa en su casa y en la peluquería no necesita un celular, tiene un teléfono ahí y un teléfono acá. Me parecía que podía aguantar una neutralidad en cuanto a la parte tecnológica y por otro lado tener, o sea, pues la peluquería misma tiene todos los elementos de la peluquería tradicional. Las peluquerías siguen iguales porque todos esos elementos que se utilizan en las peluquerías no tienen fecha de caducidad, ¿no? A comparación de todo lo que se produce de cierta época para acá. El sillón se pudo haber construido en 1920 y sigue funcionando, las tijeras igual, el peine igual, ¿no? Entonces, jugar un poco con eso como para decir, ¿a dónde te lleva el no tener celular? A que la comunicación sea dialogada. ¿Eso está bien o está mal, no? Yo digo que está bien. Entonces, cuando menos como característica de personaje, me permitía seguirlo manteniendo en ese nicho anacrónico y analógico. Porque yo quería que además el personaje tuviera esa capacidad de pensamiento que no corresponde mucho con la actual, ¿no? El proceso de casting lo trabajé con Rocío Belmont, que es una especialista del área muy ligada a procesos teatrales. Es alguien con una historia muy importante en el proceso del teatro. Y entonces nos pusimos nosotros, o sea, no es la primera vez que trabajo con ella, pero en esta película nos pusimos retos como muy particulares que tenía que ver con tratar de armar un reparto a partir de técnica actoral. O sea, gente que trajera una técnica actoral bien armada, bien estructurada, porque la íbamos a necesitar en el proceso de dirección que yo traía. Entonces me tardé mucho en encontrar a quién podría ser el personaje del peluquero, porque tenía muchas características muy, muy complicadas y necesitaba un actor con un muy buen soporte técnico. En el momento que vimos a Antonio, o sea, yo lo vi en fotos, me interesó mucho, y cuando hice el casting con él, hicimos un casting. Yo normalmente no trabajo con el guión, con los actores, ni en el casting ni en el set. Entonces en el casting lo que voy a hacer es mantenerlo cerrado, y lo que voy a hacer el casting con un texto que semeje un poco el carácter del personaje, por decir algo, ¿no? Si no me equivoco, a él lo casteé con un texto de Murakami, de una novela de Murakami, de un personaje triste, que no sé qué, que tiene ciertos huecos, ciertas hendiduras donde yo me puedo meter, ¿no? Lo casteé, me gustó mucho. Yo casi que en el momento que terminamos el casting fue como de ¿cómo estás de fechas? O sea, porque no es fácil encontrar un actor como Antonio. Y cuando vi para mí es muy importante dónde se formaron en este proceso, pero luego en este proceso con ellos
fue como, ok, ahora sí, él me interesa en particular, a ver, ¿de dónde vienes, no? O sea, ¿qué pasó? Y entonces, pues él tenía esta cosa de haber estado formado primero en la danza, cosa que a mí me interesa mucho por la corporalidad a la que se puede llegar, ¿no? O sea, puede ser el trabajo, el estar acostumbrado al trabajo corporal en ese nivel y luego después haber estudiado teatro, me da a mí un rango de acción mucho más amplio, ¿no? Y luego el proceso es mucho la creación de personaje, la construcción del personaje. O sea, nuestro proceso de ensayo es largo, es de mucha continuidad y muy basado en la construcción del personaje. A partir de tener los ensayos y yo ya la construcción más o menos armada y no sé qué, el rodaje lo asumimos con 3 reglas básicas. Una que es, el guión es cerrado, no lo van a leer. Necesito la técnica actoral porque necesito memorización, gente con técnica de memorización teatral para poder agarrar rápido los textos. Y filmo en cronológico y hago una inmersión total en la que el actor se fue a vivir directamente a la casa. Entonces iba diario a la peluquería a trabajar. Y yo hago esos recorridos con el personaje porque filmo con un equipo muy pequeño que permite esos desplazamientos. Yo podía empezar el día en la casa, filmar en la casa, ir a la peluquería, estar en la peluquería, ir a algún lado afuera, regresar en transporte público a su casa y filmar en su casa. En un solo día, con la movilidad que yo tengo, digamos, en el esquema de producción que manejamos, es absolutamente factible, ¿no? Y eso permite que el actor vaya construyendo, si bien no tiene el guión, siempre tiene el antecedente de la secuencia que acabamos de filmar. Sabe perfectamente de dónde viene, pero nunca sabe exactamente a dónde vamos. Porque pues así es, ¿no? La vida es así. O sea, tú haces planes, dices, yo voy a ir al trabajo. Qué chingón, pero no sabes qué va a pasar en el trabajo, a quién te vas a topar. Haces un esquema y no sé qué, y luego te interrumpen. No, güey, hoy tienes que hacer no sé qué. Paras todo, corres, haces no sé qué, te encuentras a no sé quién. Terminas tomándote una chela en la tarde con no sé quién que no estaba planeado. Y esa espontaneidad que tiene la vida diaria, a mí me gusta mucho incorporarla en las películas. Y entonces de repente que eso vaya sucediendo de una manera natural y el actor vaya fluyendo en esta vida. Y si de repente se topa con un amigo y él conoce la historia y sabe que es su amigo y simplemente esa peripecia yo la inventé y la puse en su camino, es decir, tú vas a visitar a tal, pero en el camino te topas con tal. Y entonces en la plática terminan haciendo otra cosa. Eso a mí me interesa mucho incorporarlo en el discurso, porque eso le da una frescura al nivel de actuación que a lo mejor puedes llegar por otro control, o sea, puedes llegar de otra manera, siempre y cuando tengas el control técnico de mucho ensayo, como para trabajar un guión muy exhaustivamente, y puedes llegar a esas cosas, pero a mí no me gusta. Entonces, y mi presupuesto es más adecuado para hacer este otro tipo de guiños que el otro, ¿no? O sea, no tengo el tiempo de ensayo de muy extendido, me prefiero acotarlo y trabajarlo de una manera que el actor se sienta cómodo de ir colaborando en cada parte, ¿no? Yo soy un fanático del negativo, me crié, digamos, dentro del cine filmando negativo y creo que el negativo es insuperable en muchos sentidos. Si bien lo digital ha democratizado el medio, no necesariamente para bien, ¿no? Vemos mucha basura hecha en digital, muy barata, pero muy basura. Y a mí me gusta mucho que el negativo te implica siempre un nivel de concentración muy diferente en el set para todo el equipo, porque cuesta caro, porque no es infinito y porque además tiene una textura que para mi gusto es insuperable. Todavía el digital no llega al nivel de textura que tenía el 35 milímetros. Entonces, si la película habla de eso, y si el personaje es anacrónico, y si vive en una peluquería y en una casa detenida en el tiempo, me interesaba que la textura cinematográfica estuviera impresa desde el negativo. Entonces la cámara, o sea, filmamos con una cámara de 35 milímetros, con una Arri 3, filmamos negativo,
todo lo que son la parte de las ensoñaciones de él, esta parte como onírica. Eso está filmado en 35 milímetros, pero con una cámara de manivela. O sea, ni siquiera de cuerda, sino manivela literalmente. Entonces eso es otra técnica de cine mucho más antigua, con una caja de madera con un lente y con una cámara de manivela. Cuando llega a Brasil hay un quiebre y el quiebre tenía que ser como una especie de baño de realidad, o yo me lo imaginaba como un chapuzón de realidad, y entonces necesitaba cambiar de textura y me fui a digital, ¿no? Y en Brasil, cuando se empieza a transformar el personaje en otra cosa, necesitaba más textura que la que veníamos, entonces metí 16 con una Bolex de cuerda. Hola, mi nombre es Iván Ávila Dueñas, soy el director del Peluquero Romántico. Los invito a ir a ver nuestra película aquí en Cineteca Nacional a partir del día 21 de junio, estará en cartelera.